una carga fenomenal de presión, ¿no? Y eso, ¿quién lo ha descubierto? ¿Los ingenieros modernos? No, esas presas están ahí hace años, ¿no? Hace años. Entonces, bacán. Pero ahora, ¿qué es una presa? Bueno, para hacer una presa yo tengo que saber qué va a satisfacer el consumo de agua, el consumo de riego y cuánto voy a retener de agua, cuánto voy a inundar. Porque obviamente el almacenar el agua, que ese río normalmente pues tiene 1 metro de profundidad. Yo hago una presa de 41 metros, ese río va a tener 41 metros de altura, 40 metros más. ¿Y qué crees? Que 1 metro antes todo estaba seco, ahora son 40 metros. Esa columna va a retroceder kilómetros. Y esos lugares que antes se regaban, que por ahí tenías tu chacra, adiós, chao. Ustedes son una generación que no han visto cómo las presas satisfacen una necesidad, pero también eliminan los sueños de otras personas. Por ejemplo, ustedes cuando han ido a Trujillo, a Carmayo, ustedes pasan por un lugar después de Guadalupe que se llama Ciudad de Dios, ¿verdad? Es un pueblo enorme. En el año 85, ahí no había ni un gato ahí. No existía. Ciudad de Dios existe porque en donde es Tembladera, el Estado peruano, el gobierno de Alan García, construyó la presa Gallito Ciego. Ese río que tenía 1 metro de profundidad en Gallito Ciego pasó a tener 115 metros de altura, ¿no? Todo lo que es Tembladera se quedó con el río y todo lo de Tembladera para arriba, 12 kilómetros, en 115 metros abarcó e inundó 112 kilómetros, como de Lambayeque hasta la Victoria, hasta un lugar por a las 4 de la tarde, hoy en la tarde entran hartos carros por ahí, hasta ahí, y lo inundó. ¿Y qué hizo el Estado? Como a todas las personas que los inundó les dijo, los vamos a reubicar en un lugar y le vamos a poner Ciudad de Dios. Ahí les voy a hacer su casa y todo lo que, como este proyecto, voy a poner un canal para acá. ¿Y tú cuántas hectáreas tenías? 4, yo te voy a dar 10 en este desierto. Entonces, pásate de allá para acá. Y así se formó Ciudad de Dios. Ahora, pues ustedes ven una ciudad enorme, antes no había. Una presa también conlleva eso, ¿no? Acá hay una presa que se las voy a mostrar aquí, que se llama la presa La Calzada. Es un sueño. Y es algo que los políticos siempre les dicen, yo voy a construir la presa La Calzada, ahorita les voy a enseñar qué es lo que van a hacer, ¿no? Todo el mundo quiere votar por ese candidato que va a ser La Calzada. A ver, vamos a ver que después que va a inundar La Calzada, si le van a quedar ganas de votar por esa presa. Una presa es algo que cambia para siempre, la geografía de donde se va a construir. No es una cosa sencilla y requiere no solamente de ingenieros civiles para construirlo, requiere de todo tipo de ingenieros, agrónomos porque tengo que saber qué voy a regar, agrícolas porque tengo que saber calcular las dotaciones de agua, ingenieros civiles porque hay obras civiles que construir, ingenieros mecánicos porque hay estructuras como producción de energía, con puertas que se calculan mediante ingeniería mecánica, electricidad, porque esa presa tiene que estar dotada de energía. Sociología, aunque no lo crean, de sociólogo. ¿Por qué? Porque donde yo voy a llegar a construir la gente se va a molestar. Y lo mando al sociólogo ¿para qué? Para que te convenza a ti de que eso le va a traer un beneficio, ¿no? Hasta la policía, porque para que no me hagan cagar, tengo que ir a la policía. Diga. O sea, es un montón, eso se llama interdisciplinario, ¿ok? Son cosas, es una obra pues que rebasa. Si alguien estudia ingeniería civil o ingeniería minera o ingeniería mecánica, donde se tratan muchas cosas como el aprovechamiento hídrico, va más allá de nosotros. Ingeniería de sistemas, porque esa presa tiene que estar dotada de elementos que nos van a persuadir de alguna falla estructural. Tiene componentes de electricidad, digitales, de topógrafo, porque vamos a participar antes de construir, durante la construcción y después en el mantenimiento y operación de esa estructura.
¿Ok? Y lo que es peor, viéndolo desde el punto de vista en el sencillo técnico, lamentablemente nosotros no podemos ir a un lugar con una presa para hacer la topografía. Para empezar, está prohibido. ¿No? Yo quisiera llevarlo. Ha habido oportunidades en que yo los he llevado y me ha demandado mucho tiempo llevar a mis alumnos a la presa Tinajones, porque los he llevado porque tengo amigos, yo he trabajado ahí. Hay oportunidades que yo he ido con los muchachos, pero cada vez se torna más difícil. ¿Por qué? Porque lo primero que nos dicen van a ir con los alumnos, si algo le pasa a un alumno, usted es el responsable. Sencillo es responsable una vez que tú cruzas la puerta y entras acá. Si tú vuelves a salir, es responsable soy yo. Si algo te pasa, Sencillo no tiene la culpa la tiene el ingeniero que te sale. Y desde ahí, ¿qué digo yo? Y así va a ser mejor. ¿Es una carta notarial nomás? No, yo ya no salgo. No sirvo. Y nos vamos los valientes. No. Muy bien, pero todavía tenemos hasta las 8:06, no se preocupe. Entonces sí he salido con los muchachos, sí he salido y ya acá, como un pez en el agua se dice, hecho la expresión. Nos hemos ido hasta arriba, hasta la Osacoma Racarún y nos hemos recogido por todo. Es una anotación en la Tinajones. Hay una idea. Podría ser, podemos hacer un intento, pero si lo vamos a hacer, tiene que ser con la mayor responsabilidad de parte de ustedes. No, nada de que está jugando, nada. Nos vamos a ir, vamos a muy bien, si ustedes lo podemos hacer, yo lo puedo hacer. Como una última salida lo podemos hacer para que ustedes vean cómo se construye, qué es un elemento topográfico. Vamos. Muy bien, entonces, vamos a ver cocinar. Y bajamos a la cría. Muy bien, entonces voy a tomar poco tiempo porque esto lo tengo que hacer. Entonces, una presa es una estructura muy difícil de hacer desde el punto de vista de una sola ingeniería, demanda más conocimiento, ¿no? Y yo tengo en internet, tengo también un manual de presa, ¿no? Yo soy especialista en hidráulica, especialista en presa. Entonces, también por ahí pueden encontrar mucha información. Muy bien. Entonces, esta diapositiva está subida todo eso está en su sitio web, en su plataforma. ¿Ok? Muy bien. Yo lo voy a pasar para que dando algunas cosas puntuales. ¿Cuál es la participación del topógrafo en el diseño geométrico ahora de una empresa? Que nosotros ya lo hemos visto la vez pasada con el Braille. Muy bien. ¿No? Las presas no es otra cosa más que una retención de agua que puede cortar el libre flujo del agua en el cauce del río o aislado al río. ¿Ok? Normalmente las presas cierran el libre flujo del agua en el cauce del río, aumentando su nivel, su tirante, ¿no? De forma descomunal. Porque lo que se quiere es retener el agua en los tiempos de lluvia para ser descargado cuando no llueve o cuando hay sequía. ¿Ok? Lo que ustedes están viendo ahorita es una presa, esa es la presa Gallito Ciego. Esa es la presa del proyecto Gallito Ciego del río Jequetepec, ¿no? Es el río que pasa en Trujillo, ¿no? La frontera entre Chiclayo y Trujillo. ¿Okay? Esta presa tiene 115 metros de altura. Es una presa que cierra, que aprovecha la orografía de la zona para aprovechar dos cerros de gran altura. Disculpen un rato. Aprovecha dos cerros de gran altura y los cierra desde esta cota de base 115 metros de altura. Verticalmente tiene 115. ¿Se imaginan acumular tanta tierra, 115 metros de altura, para poder contener esa agua y que esa agua no provoque fisuras y se salga o llore en el cuerpo de la presa? Eso solamente es posible mediante un estudio de geomorfología del lugar. Porque te imaginas, nosotros los topógrafos lo levantamos antes y cuando el ingeniero nos dice va a tener 115 metros de altura, y va a tener un talud, y debe tener un talud no de 45, sino tiene que tener un talud más
más echado, o sea, menor. 3 de talud, 22, 21 grados. Por lo tanto, esa presa va a tener un ancho enorme. Si tiene 115, topógrafo, calcula cuánto ancho va a tener. ¿Lo puedo calcular? Sí, porque yo sé de talud. Entonces todo eso tienes que levantar para ver exactamente cuánto material va a ingresar. Va a tener bancadas, porque no lo puedo hacer 115 exacto. Esos 115 lo voy a dividir entre 3 y va a tener cuerpos crecientes de esa altura de 115 cada 35 metros o cada 37.5 metros. Todo eso es topografía. Y no voy a pensar que solamente esto es una acumulación de tierra y encima está en curva. Tiene 700 metros de ancho. 700 metros de ancho, de longitud, disculpe. Esto también en España se conoce como cerradas. Diques, presas o cerradas. ¿Por qué le llaman cerradas? Porque cierra el libre flujo del río. Y al cerrar el río, me la juego por todo lo que el río normalmente trae. Peso, barro, palos, animales muertos, todo eso se va a quedar retenido acá. Y yo me tengo que comportar como un Dios para poder prever y analizar y responder a todo lo que va a ocurrir después que yo lo cierre. Y no vayan a pensar que una vez que ya se cerró, se logró el objetivo. Ahora tengo que ver cómo esta presa se comporta. Para eso se hace topografía. Los trabajos que se hacen una vez que la presa ya está hecha se llaman auscultación. ¿Qué es la ocultación? Es como cuando alguien que está enfermo se va al doctor. El doctor te hace una auscultación. La palabra correcta es: me voy a una cita médica y el doctor te hace una auscultación. Va de todo lo que te va a hacer las pruebas, va a determinar cuál es tu afección. La presa se somete a una auscultación antes de que se construya, durante que se construya y después que se construya. Sigue siendo analizada. En el caso de la presa Tinajones, en el caso de Poechos y en el caso de Gallito Ciego, en los cuales nosotros, por la experiencia, hemos ido a hacer auscultaciones, eso lo hacemos cada 3 meses. Durante el año se hace 4 veces al año. Se ve cómo se está comportando la presa, si la presa se mueve, si se desplaza, si la presa baja, si la presa sube. Todo eso lo analizamos. Y los errores son milimétricos. Cada presa es un cuerpo distinto, ¿no? Entonces, analizamos qué es una presa. Una presa no necesariamente tiene que ser de una altura descomunal o almacenar un agua descomunal. Presa se considera esto, por ejemplo. Una presa es simplemente un apresamiento del agua, es una construcción del hombre en el río. Dejar que el río deje de ser natural para hacerlo regulado. El río, antes que esté este concreto aquí, el río era natural. Una vez que el hombre ingresa y participa en esto, el río se convierte en regulado. Se llama sistema regulado. ¿Por qué? Porque el hombre regula el comportamiento del agua en el río. Regulamos la cantidad de descarga. Lo cerramos, la abrimos, la mitad, dejo pasar 10 cubos, por este canal, acá hay un túnel, por acá doy algo de agua, por aquí doy algo de agua, el río trae 20, por acá pongo 5, por acá pongo 5, ¿lo cierro o no lo cierro? Una presa no puede cerrar totalmente un río, porque en este río hay peces, y se tiene que respetar lo natural. Al caudal que se sigue dejando, al caudal mínimo, se le llama caudal natural o caudal ecológico. No puedo, jamás puedo dejar a este río, porque acá a Lambayeque le falta agua, a Monsefú le falta agua, jamás puedo secar el río, porque los peces tienen derecho a vivir y porque por acá un zorro, un perro, una vaca va a llegar a tomar agua, o alguien se va a bañar o lavar ropa. Yo no puedo secar el río. Si aquí esta estructura, hasta acá el río natural, hasta aquí tiene un nombre natural.
De aquí para acá, el ser humano le puede poner otro nombre, y eso es lo que pasa en Lambayeque. Antes de la puntilla, el río se llama Chancay Lambayeque, por pata. Pero después de la puntilla, el río se convierte en Río Reque. Ustedes jamás de repente han escuchado que el río se llama Chancay Lambayeque, ustedes lo conocen como Río Reque. Y se confunden cuando les decimos Lambayeque tiene 5 ríos, Saña, Chancay, Lambayeque y La Leche. Oye, si el río Reque es el mismo. Es el mismo, sino que cambia de nombre simplemente por haber hecho esta estructura. Esta estructura es un represamiento de agua. Su función es elevar el tirante de agua. ¿Para qué? Para poder desviar el agua para una determinada función agrícola, satisfacción de consumo humano, industrial. Y se puede el agua desviar a ambos márgenes, mediante canales abiertos o mediante túneles. A esta estructura se le llama presa. Lo que está construido en concreto se conoce como barraje fijo o presa fija. ¿Por qué? Porque solamente tendría que dinamitarla para desaparecer. Y a esto que está aquí se le llama barraje móvil, porque es un sistema de compuertas que las puedo cerrar o las puedo abrir según sea la necesidad de requerimiento de agua. Este ancho que está aquí, para nosotros los topógrafos, tenemos que saber que no puede ser, tiene que tener como mínimo el 10% del ancho del río. Si el río tiene 100, lo mínimo que le puedo dar es 10 metros. Lo máximo, la mitad, lo que tú quieras. Pero no puedo hacer una toma de agua por menos de 10 metros si el río tiene un ancho de 100. Si tiene un ancho de 60, 6 metros. Si tiene un ancho de 20, 2 metros es el mínimo. ¿Ok? Entonces, eso es topografía. ¿Por qué? Porque yo sé el ancho. ¿Cómo averiguo el ancho de un río? Tengo que levantar el bordo. Donde el bordo sea más repetitivo, más lineal, ahí pongo estaca. Ese es el ancho. Y el otro lado, también. Le pregunto a los viejos que viven por acá, ¿hasta dónde llega el agua? Viejo, ¿cuántos años tienes? 80. ¿Hasta dónde ha llegado el agua cuando el río ha traído la máxima cantidad de agua? Hasta aquí. Ese lo tomo como un margen, porque ese viejo sabe más que yo. Yo no puedo decir que el margen del río es este, en ese momento, porque puede ser un tiempo que no llueve, ¿verdad? Entonces, siempre se recurre aquí a la gente que vive en el lugar, aparte de las autoridades, a la gente que vive en el lugar. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo que tenemos es la presa Tinajón. Esta presa va en curva. Esta presa tiene 2.4 kilómetros o 2.400 kilómetros de por favor, como el burro está hablando. ¿Ok? Esta presa es una presa en un arco muy lejos. Miren, ustedes van a Tinajones y ustedes les va a maravillar ver esta presa. Pero yo ya no lo veo como una maravilla. Yo veo esto y veo ingeniería. Como veo esto y veo ingeniería, yo ya no lo veo como un paisaje. Para mí, la presa Tinajones tiene el talud, está verde, es peligroso. Esto siempre lo limpiamos, porque esto genera raíces. Si acá crece un árbol, la raíz del árbol es gruesa y genera un tubo por donde el agua puede filtrar. Tengo que eliminar, limpiar esto. Se ve bonito, esto para nosotros como ingenieros es feo. Esto no debe de pasar, se debe de eliminar y nosotros lo limpiamos, lo matamos, lo cortamos y lo quemamos. Esto que está aquí, la presa voltea, pero aquí donde estoy yo, aquí esta foto, aquí en esta foto, aquí hay un hito, aquí hay un hito, acá hay otro hito, acá hay otro hito. Y este hito se alinea y lo vemos en este cerro, hay 3 hitos más. Es el alineamiento de la presa. Y aquí el alineamiento de la presa pasa por esta isla y por acá, por el cerro, también tiene hitos. Está alineado. Antes de que se construya, durante la construcción, nosotros aquí empezamos a guiar a los constructores cómo se va a ir creciendo y cómo se va a ir alineando la presa. Esta es una presa en arco, característico de la, ¿cómo está, arquitecto? Característico de la sierra, donde los cerros se juntan, como el Cañón del Pato, como Aguada Blanca en Arequipa. Normalmente lo utilizamos para generación de energía.
la presa del Mantaro, la presa de, ¿cómo se llama? El Cañón del Pato, la presa de Machu Picchu 2. Aquí tenemos la más grande presa construida en el año de 1883, es la presa Hoover, una obra descomunal en los Estados Unidos, ¿verdad? Esta presa representó, este es el símbolo de la ingeniería de los Estados Unidos. Adelantado mucho tiempo a su obra, este se construyó con concreto helado. ¿Por qué? Porque hacía demasiado calor y se secaba muy rápido, se resquebrajaba, entonces le metieron hielo al concreto para que demore en fraguar, porque cuando el concreto se seca, pierde calor. No es otra cosa que la pérdida, la conversión de la energía calorífica en algo sólido. Aquí vemos la presa de Nure en Rusia, 300 metros de altura. Las presas pueden ser de tierra para abaratar costos, para aprovechar el material predominante. Pero ¿cuál es la dificultad? Que es demasiado ancho. Pero estas presas de tierra mayormente las usamos cuando vamos a embalsar grandes volúmenes de agua. La presa puede ser de concreto cuando el ancho es muy corto. La economía posibilita de que se pueda construir en concreto. Y mayormente es para generación de energía. Aquí tenemos la presa más antigua del mundo, que está en Irak, en Perú, ¿no? Aquí tenemos presas de descarga. Esta es la presa, fue una de las más grandes del mundo, construida en 1853, la presa de Itaipú. Esta presa elevó el río, ¿cómo se llama? Este río es un río selvático, el río Paraná, que lleva 20.000 metros cúbicos por segundo. El río Reque lleva 50 metros cúbicos por segundo cuando está totalmente lleno. Cuando viene el fenómeno del Niño y es destructivo, el río Reque lleva 2.000 metros cúbicos. Este río, lo más bajito que lleva son 20.000, 10 veces más cuando el río Reque es destructivo. Era un río amazónico. Cuando llevaba 20.000 metros cúbicos, este río daba agua a un montón de comunidades. El día de hoy este río está elevado 120 metros. Ha inundado 170 kilómetros, ¿verdad? Como de aquí a la plaza central de Trujillo. Todo eso está inundado, ¿no? Aquí vemos la misma presa de Itaipú controlada topográficamente. Todo el tiempo se está haciendo topografía. Esto es un corte transversal de la presa. La presa de tierra es una acumulación de material prestado con un núcleo de arcilla que se comporta de manera impermeable. Impermeable. En latín significa no dejo pasar el agua. Y permeable significa que sí deja pasar el agua. ¿Cuáles son los materiales permeables? La piedra granulométrica. La arena es permeable. ¿Cuál es una tierra impermeable? La arcilla. Por lo tanto, el núcleo está construido de arcilla compactada. Pero la arcilla, por más que es densa, se llena de agua y se hincha. Por lo tanto, si acá hay 10 metros, cuando el núcleo se hinche, lo expande a la presa, milímetros. Y eso lo controlamos en topografía. No solamente cuando la presa tiene agua hasta el máximo, también cuando la presa está a mediana altura, se seca, se contrae. Y no solamente se contrae en el ancho, también se asciende. Aquí vemos las clasificaciones del Instituto Mundial de las Grandes Presas, conocido como ICOL, ¿no? Donde nos dicen que las presas, el tamaño de las presas y el tipo de las presas se clasifican según la cantidad de agua que almacenan y según la longitud de su cortina, ¿no? Presas pequeñas, menores ¿a qué? A alturas de 10 metros. Presas medianas de 10 metros a 15 metros. Presas grandes, mayores a 15 metros. Cohechos tiene 41 metros de altura. Tinajones tiene 41 metros. Gallito Ciego tiene 105 metros. Hasta ahí son presas grandes. También por la longitud de su cerrada o de dique. Cohecho tiene 11 kilómetros. Tinajones tiene 2.4 kilómetros.
Gallito Ciego tiene 700. Por lo tanto, por altura y de cortina y por longitud de su cerrada, las tres son presas grandes. Por la capacidad de embalse en metros, en millones de metros cúbicos. Cohechos almacena 1000 metros cúbicos. Tinajones almacena 330 millones de metros cúbicos. Gallito Ciego 700 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, las tres son consideradas presas grandes. El ancho que le debo de dar a una presa arriba, a esto se le llama corona. En este caso es una presa en arco de concreto. ¿Por qué la presa cuando es de concreto no se hace lineal? Por favor, cierren sus máquinas. ¿Ok? Cierren sus máquinas. No estoy en intensivo. ¿Ok? Si algo les falta hacer, vayan y hagan. Y yo les paso el mismo. ¿Ok? Yo les paso el mismo. Pero no vengan a distraerme. Es una falta de respeto. Muy bien, en este caso, las presas cuando son de concreto es mejor hacerlas en arco. ¿Por qué? Porque si tú la haces plana, la presión solamente actúa en el centro de masa. En la mitad de la presa, si es rectangular, es como si tú le hicieras un aspa y la presión actúa en el centro. Toda la presa está sometida a una sola presión descomunal, por lo tanto la presa va a fallar. Pero si la presa yo la construyo en un arco, es como un globo. El globo, ¿por qué se hincha? ¿Por qué toma ahora forma circular? Porque el aire quiere escapar. Y la presión dentro del globo es en toda la superficie. El aire quiere escapar por cualquier lado. Por eso es que el globo tiene la forma de una esfera. Y el globo no pesa, ¿por qué? Porque la presión elimina la carga. La hacemos radial, ¿para qué? Para que el agua ejerza presión en todos los milímetros de la presa. Se elimina la fuerza de empuje. Esta agua no representa ningún empuje. Es como que un sumo, sus gordos japoneses, te toque el hombro. Y si la haces plana, es como un tren que te impacta. Imagínense cómo se comporta la naturaleza en la física. Por eso es que la hacemos en arco. Esa es la respuesta. Aquí vemos lo que vamos a construir con el grey. Altura de presa, talúes de presa. ¿Cómo se representa el talud? Aquí tenemos tres formas. Esto pertenece a el diseño mundial de presa. El ICOL nos recomienda estas presas sacadas de libros rusos, ¿no? Aquí tenemos la talud de presas de materiales sueltos, o sea, de tierra. Lo dice Rastasov en el año 2008, y esto no ha cambiado, que si nuestra presa de tierra depende del tipo de suelo, los talúes aguas arriba. ¿Qué significa aguas arriba? La zona embalsada. ¿Qué significa aguas abajo? La zona seca. ¿Ok? Nos dice que cuando yo voy a construir una presa, talud aguas arriba, puedo hacerlo de 2 a 4.5 de Z. O sea, echado y bien echado. ¿Para qué? Para garantizar la estabilidad de ese talud. Una presa no puede, de tierra no puede ser como una columna. La revienta. Incluso la presa de tierra, a veces siempre le damos una porción de ángulos, como la presa Tinajón, como la presa Cohechos, como la presa Gallito Ciego. ¿Para qué? Para que las presiones se eliminen. Lo normal de talud aguas arriba y aguas abajo tiene que ser en la relación de Z, 1 en la vertical y Z igual a 3. Para el lado seco, 3. Para el lado con agua, tiene que ser 3.5. Mínimo 3. Normalmente le ponemos 3.5. Y a mí qué chicha me importa, dirán ustedes. Ustedes van a emplear ese valor cuando hagan el diseño en sí. Porque cuando hemos hecho el grading, el talud nos pide el valor del talud. ¿Sí o no? Nos pide. ¿Y cuándo lo vas a pedir? Cuando tú estés participando en la construcción de una presa y te diga el ingeniero, Santisteban, ¿cuánto han avanzado hoy día? Ingeniero, hemos subido, nosotros subimos a la presa en plataformas de 60 centímetros por 60 centímetros. No podemos rellenarla más ni menos. 60 centímetros compactamos con pata de cabra. Esto más adelante vamos a ver.
Entonces yo en la noche yo tengo que hacer un civil para ir elevando mi plataforma y él me tiene que decir qué volumen se ha avanzado el día. Así que tú tienes que saber esto. En el plano tú lo ves, tanto, y tú en la noche haces tu civil de día, cuánto han avanzado. 45 centímetros, ingeniero, porque no se pudo, se malabraron la moto porque empezó a llover. Este es lo que hemos avanzado el día de hoy. Y yo, como ingeniero, lo confronto con la entrada de volquete. ¿Cuánto han hecho? 150 metros cúbicos, ingeniero. Pero han entrado 20 volquetes de 15 cubos. Son 300 metros. Y los otros 150, ¿quién se lo ha comido? O me está engañando, o el controlador se ha parcializado con la empresa que lleva el material. Me están robando. Si han ingresado 150 cubos, tienen que haber ingresado 13 volquetes o 14 volquetes de 15 cubos, ¿verdad? Ahí yo me voy dando cuenta. Para eso utilizo el topógrafo. Topógrafo, ¿cuánto se ha subido? De la cota 340 a la cota 340.6. Oye, a la 340.6 iban 5 piezómetros. ¿Se han colocado? Sí, ingeniero, se han colocado. El topógrafo no solamente controla el recrecimiento de la presa, también empieza a instalar los equipamientos que sirven para controlar la geomorfología de la presa. ¿Cómo se va a comportar? No vayan a pensar que la presa simplemente es una acumulación de tierra. A la presa se le ponen nervios llamados piezómetros que reaccionan con la filtración de agua y ellos por frecuencia nos dicen qué presión tiene para saber si el agua está pasando o no, si el agua ha creado tubificación o no, para saber cuándo evacuar. Y eso lo hacemos cada 3 horas durante el día. Cada 3 horas nosotros vemos, porque a nuestro panel llega la información de todos los piezómetros. La presa Tinajones tiene 60 piezómetros y todos salen en el panel. En cada 3 horas, cada momento yo voy viendo cómo se va comportando la presa. Está en secciones. En la sección el piezómetro 19 tiene 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Tiene 5. La Valleque evacúa en media hora para fugar, porque la presa va a reventar. Si la presa Tinajones falla y se salen 10 centímetros de agua, tenemos 1 hora para evacuar. Si la presa se crea un canal de 10 metros, la presa se revienta en sus 40 metros, por lo menos tendremos 10 minutos para que el agua llegue. Con todo lo que se explaya, se elimina la velocidad de... Si llega por todo el llega. Pero sí hay bastante campo. Todo el tiempo le hacemos mantenimiento. Entonces aquí están las diferentes formas de hacer un núcleo de presa. Esto que está aquí es el equipamiento o instrumentación de una presa, ¿no? Presas mundiales, DAN significa dique e instrumentación. Las presas no solamente son tierra, le colocamos equipamiento eléctrico. ¿Dónde? Donde supuestamente el agua va a pasar. Aquí estos se llaman piezómetros eléctricos. El agua se va a filtrar desde aquí, desde donde está el nivel, a 1 metro arriba, colocamos el primer piezómetro. Se supone que ese piezómetro no tiene que tener respuesta. ¿Cómo se coloca? Por cotas, con topografía. Y después empezamos a colocar toda esta cantidad de piezómetros, sismógrafos, extensiómetros, para ver si la presa se mueve o no cuando hay un sismo. La presa se tiene que construir en un lugar que sísmicamente esté en una zona de no sismicidad. Porque un sismo la puede resquebrajar, moverla demasiado y la presa, el talud se asienta o se corre y el agua fuma. Muy delicado. Y aquí están los niveles de una presa que también vamos a hacer con el sismo. La presa está hecha, pero aquí es su máxima cota de embalse. ¿Cuál es su nivel mínimo de operación? ¿Cuál es el nivel de resguardo que debo de tener para que la presa no falle? ¿Y cuál es el mínimo de mínimos? Todo eso se le llama niveles de presa. Al nivel máximo, nivel de agua máximo del embalse, NAME. Es el nivel máximo que cuando viene una lluvia torrencial es como decir, le dejamos un borde libre del canal para que el agua no vuele por encima de la presa. A este nivel de la presa se coloca esto. El rebozo, este rebozo. Cuando la presa
va a empezar a volar 5 metros antes, se le coloca esto para que cuando la presa suba, por aquí vuele. Esta es la presa de Itaipú. Esta presa de Itaipú bota 60 veces el caudal del Niágara. Este aliviadero de la presa de Itaipú. ¿Se imaginan? La presa de Niágara da miedo, ¿no? Esto lo multiplica por 60 veces. Hay gente que paga para ir cuando se va a evacuar el agua, solamente por darse el lujo de ver. Suena como un temblor. Yo he trabajado en la presa Tinajones 3 años y medio, he sido jefe. Yo he hecho mi tesis en presa. He hecho control de presa, más adelante van a ver la forma. Lo que le hablo es porque lo he hecho, porque soy especialista en presa, ¿no? Entonces, cuando nosotros manejábamos la presa Tinajones a su máxima descarga, no dormías, se mueve. La primera vez no puedes dormir, se escucha una bulla descomunal. Poco a poco te vas acostumbrando por cansancio de cuerpo, ¿no? Nosotros trabajamos en campamento 3 días, estábamos ahí 3 días en la casa y era horror, no podía dormir. Entonces aquí está el NAMO, el nivel de agua máximo de embalse. El NAMO, nivel de agua máxima de operación. Este es el nivel normal al cual se diseña la presa. El nivel mínimo de operación, ¿no? El nivel mínimo o ni mínimo, que dice. Nivel mínimo de operación es el nivel mínimo al cual yo no puedo bajar. Así le falte agua al pueblo, le falte agua al agricultor, yo no puedo bajar de ese nivel. ¿Por qué? Porque si yo bajo de ese nivel, esta presa se derrumba. En el caso de Tinajones, nosotros no podemos descargar por día más de 50 centímetros. Así nos metan bala, bomba, no podemos descargar. Y todo eso está en las presas, está con cota por el IGM, están escaleras especiales que tienen paso de 25 centímetros con 50 centímetros de placas de aluminio que no se oxidan, y ahí dice la cota y nosotros la medimos. Estos son los diseños de presas en arco y todo, ¿no? Aquí yo les estoy demostrando el alineamiento de una presa. Esto es la presa en el año de 1998, después de la lluvia. La presa llovió tanto que no fuimos a hacer la presa. Yo trabajé en el sistema desde el año 96, de salir de la universidad hasta el año 2010, ¿no? De una forma u otra forma trabajaba en el proyecto ETECON y en el proyecto. Entonces era partícipe, ¿no?, de todo este trabajo. Aquí la presa, miren, está alineada. Aquí lo que se está midiendo es el asentamiento de la presa. Estos que están aquí son piezómetros que tu hermano ha ganado recién, creo, para colocar estos equipos ahí, ¿no? Se va a colocar en la presa de Tinajones. Este es un dique. La presa de Tinajones son 4 diques: el dique principal y los diques auxiliares. Este es el dique más grande, que tiene 800 metros, llamado dique 2. Tiene también 41 metros de alto. ¿Y cómo hacemos la topografía? Cuando se construye, se van dejando estos piezómetros topográficos. Esto de aquí no es otra cosa que un hito con un fierro de medio metro de bronce inoxidable, que tiene una tapa roscada, que cuando vamos a hacer topografía, le sacamos la tapa, y ahí están los fierros, y nosotros nivelamos. Miren el nivel, está a lo más bajo, porque se requiere a menor altura mayor precisión, ¿verdad? Mientras menos altura tenga la regla, mayor precisión voy a lograr. De aquí a acá hay un bombeo de 2%, pero de aquí a acá hay 2 cotas que no pueden separarse más de 5 milímetros. Si esto tiene más 7, 8 milímetros, es una voz de alerta. La presa va a fallar. En 55 años que tiene la presa, jamás ha llegado a más de 3. En 7 años que yo he trabajado ahí, siempre ha llegado hasta 2, 1.7, 1.1, pero jamás ha pasado de 2. Aquí estamos también chequeando el asentamiento. Aquí estoy yo midiendo las presiones de esos piezómetros que están insertos, ¿no?, en los 41 metros, dividido en 3, están a 1 kilómetro, 800 metros, están a 20 metros, 10 metros. Este equipo es un equipo que se llama DataMate, que está conectado a este terminal. En este terminal llegan los 20 piezómetros de este sector. Yo los conectaba todos aquí, y aquí simplemente leía la presión
que tiene cada uno de los piezos. Ninguno podía superar los 920 kilogramos por centímetro al cuadrado. No, los 920 Hz, los 4 kilogramos por centímetro al cuadrado en transformación de unidad. Si esto me daba 1000, tenía que decir, va a fallar. Aquí hay unificación. Esto me dice si el agua está pasando de un lado a otro. Y me da la altura en la cual el agua se encuentra. Aquí estamos haciendo batimetría, que es lo que también viene en este curso. Esta es una batimetría que se hacía hace años. ¿Ok? Esto de aquí es nuestra embarcación. Y aquí están, ¿ves? Los prismas. Y aquí estoy yo parado en un alineamiento que lo vamos a hacer aquí o afuera. Y aquí estoy manejando una Sophia en el año de 1998, 97. Y después en el 2006, chivolazo, flaco, con pelo. Aquí estoy, aquí estamos batiendo. 6 de la mañana. Mira la camisa, esta camisa me la pongo y me aprieta. Es esta, ¿no? Aquí estamos. Aquí, ¿qué hago aquí? Acá hay un fierro y acá hay 3 fierros alineados con la presa. Esto es batimetría. ¿Qué es la batimetría? Yo estoy aquí y la embarcación viene en línea recta y yo le empiezo a mirar, a tomar los puntos. Yo capto el XY y la embarcación. Aquí, este es el operador técnico, aquí hay un instrumento que se llama ecosonda, lo utilizan los pescadores. Este es un sonar que emite ondas y nos dice a qué profundidad está en ese lugar. Por lo tanto, si yo aquí tengo el XY, la ecosonda me dice la profundidad. Y por lo tanto yo saco el perfil longitudinal de ese año. Después de 30 años de embalse, lo comparamos con el relieve cuando se hizo la presa. Obviamente que el barro se ha sentado medio metro, 30 centímetros, ya cambió el relieve de la presa. De esa forma, midiendo sección por sección, determinamos la cantidad de lodos que ha ingresado a la presa. La presa almacena 330 millones cuando se llenó por primera vez. Ahora de los 330 millones, cuando yo hice batimetría los 2 años, 2000, el 96, 98 y el 2007, 3 veces, la presa tenía el 6-7%. Se ha hecho hace 2 años y la presa tiene el 9% de barro y el 91% de agua. Es la mejor presa sin problema en el agua. La presa de Olmos, de Limón, en 10 años de operación ya está el 50% lleno de barro. 20 años más esa presa no va a servir, el proyecto no se va a dar. ¿Por qué? Porque son proyectos políticos, para que la gente vote por Yehude, para que la gente vote por el gobernador. No son proyectos que se hacen técnicamente. A los técnicos nos mandan a la mierda. Cuando les decimos eso no va a funcionar. Aquí estoy en la presa Cohecho. Ecuador reclamó de que aquí cuando se embalsaba la presa, 1 metro más se llenaba. Aquí nosotros lo llenábamos 3 metros más y los ecuatorianos reclamaban porque le inundábamos 1,5 kilómetros de Ecuador. Esta presa limita con el Ecuador. Desde aquí, desde Sullana hasta el Ecuador, son 25 kilómetros que tiene de cola esta presa. Y cuando nosotros le embalsábamos 3 metros más, la presa inundaba algo de 1 kilómetro, 2,5 kilómetros de plátanos exportados. Reclamaron y nosotros dijimos, ya bueno, lo vamos a llenar ya no 3 metros, lo vamos a llenar 1 metro. Y la norma nos decía, ¿dónde están los 5 metros de recuadro? Entonces se construyó este muro de 3 metros, 1,5 metros adentro y 1,5 metros afuera, en los 11 kilómetros que tiene la presa. Y se cambió, se levantó el rebozo, ¿no? Se levantó el rebozo. Aquí estoy en Olmos, Tinajón. Llegué a ser supervisor, aquí donde me ven, ¿no? Del proyecto Olmos, Tinajón. Aquí estamos en el túnel de Olmos y aquí estamos en la presa.